bienvenidos a Por favor rebobinar, el programa de cine que hacemos acá, desde Olga. Quería empezar diciendo unas cortas palabras, pero no dejar pasar, porque es un programa de cine y tenemos que hacernos cargo de la partida, en primer lugar, de Luis Brandoni y en segundo lugar de Luis Puenzo. A ver, el espacio que están dejando algunos artistas y lo poderoso, comprometido y extenso de su trabajo, de su obra, por tantas décadas, creo yo, humildemente, y desde acá, que no solamente tiene que servir para recordarlos, para volver a ver películas, volver a ver actuaciones, pensar también en una generación importantísima, de un momento muy importante de la Argentina, sino también para pensar el estado actual de la cultura y pensar en cómo nos vinculamos con el trabajo de estos artistas. Realmente, y salgo al cine un ratito, pensar en Quino, en Fontana Rosa, en Mercedes Sosa, en María Elena Walsh, en Héctor Alterio, en Federico Lupi, en un montón de gente. Nos obliga, insisto, a pensar el lugar que les vamos a dar a esa memoria y a esa continuidad, sobre todo. En el caso puntual de Luis Brandoni y de Luis Puenzo, perdón, pero la verdad es muy duro. El espacio que ocuparon en la cultura. Yo nací en el 75. Para mí, los dos están en un Olimpo muy importante, legendario. Brandoni, por La Patagonia Rebelde, por los trabajos en teatro, tuve el honor de ver que es ídolo de ídolos. Seguramente vieron las palabras de Guillermo Francella, las de Ricardo Darín. Y en el caso de Luis Puenzo, es muy difícil explicar qué fue ver a un argentino ganar el Oscar. Y no estoy hablando del Oscar como premio, si está devaluado. Yo era muy chico cuando lo vi. Y esto, hablar de cine, intentar hacer una película, cualquier cosa tiene mucho que ver con ese impacto. Y ojalá pensemos entre todos, pero de verdad, lo digo de la manera más general que se pueda, pensar que para eso están ante todo los artistas, para poder proyectarnos en un futuro. Fueron dos golpes muy duros, uno atrás del otro. Y este programa intenta, o los programas que venimos haciendo, que tengamos un rato para hablar de cine, de los recuerdos del cine, de cómo nos impacta emocionalmente, pero también un poquito para esto, para que soñemos y nos soñemos de alguna manera. Y son tiempos difíciles, insisto, para todos. Entonces, por favor, tratemos de querernos un poco más y de recordarnos de la mejor manera posible. Puntualmente, Luis Puenzo y Luis Brandoni le dieron la vida a la cultura argentina, la vida. Y estoy hablando de obra, estoy hablando de la obra de cada uno, consecuente, intachable, para mí, que seguramente en muchas expresiones que no tienen nada que ver con la cultura, quizá no coincidan alguna, no me importa para nada eso hoy no me importa para nada. Así que
un cariño enorme, un saludo enorme a todas las personas que están pasando un momento difícil por todo esto. Un agradecimiento enorme a poder hacer un programa como este en un lugar que tiene la llegada que tiene este medio. Y de verdad, si ves este programa, si te gusta, andá y revisá qué hicieron esta y otras personas de esa generación. Por todos nosotros también. Vamos a una pequeña tanda y comenzamos con el invitado. Muchas gracias. En el que la primera canción es para vos. Ahora sí comenzamos el programa. Vamos a hacerlo con todo el corazón, con todo el alma y dedicado a todos los que aman el cine argentino, el teatro argentino, el arte argentino, la cultura argentina, la música argentina. Hoy vamos a hablar de una película impresionante, espectacular. Steven Spielberg cambió varias veces el juego en el mundo del cine. Lo hizo con tecnología, lo hizo honrando a los maestros, lo hizo con tradición, lo hizo con vanguardia. Y en el cambio de siglo redefinió el cine bélico para siempre, con una película que seguramente recuerden, que inspiró 3 series que vinieron después, una dedicada a la infantería, otra a la armada y otra a la aeronáutica. Estamos hablando de Rescatando al Soldado Ryan, la película que eligió Carlos Maslatón. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muchas gracias por esta invitación. No, perdón por pero bueno. No, primero, bueno, agradecimiento por estar acá otra vez en tu programa. Adhiero a la totalidad de tus palabras con respecto al fallecimiento de Puenzo y de Brandoni, personas importantísimas en el cine y en el arte argentino, también con grandes influencias políticas ambos. Y muy bueno además la cortina musical. La hizo mi hermano, Pablo De Caro. Le mandamos una felicitación. Yo estaba tratando de ver con el identificador de qué tema era, no me salía, por eso te preguntaba qué era. Bueno, un placer conversar con vos. Sí, efectivamente, yo tengo un montón de películas preferidas. La vamos a repasar igualmente. Pero bueno, nada, hoy salió esta, Saving Private Ryan del año 98 de Spielberg. Un tema que a mí siempre me pegó fuerte, que fue el desembarco en Normandía. He visto otras películas, estaba esa famosa de John Wayne de hace como 50, 60 años. Pero esta es, bueno, ya casi 30 años, pero bueno. El día más largo del siglo, ¿no? The Longest Day. The Longest Day, sí. Pero bueno, esta es fabulosa, muy realista. Recordemos que la primera media hora prácticamente es el desembarco en sí mismo, así en frío, con el desastre que fue ese día. Triunfo aliado clarísimo de todas maneras. Yo estuve, después de ver esta película, estuve en Normandía. Fui para el 60 aniversario, que fue en el 2004. Dije, no puedo ir en el 65, 70, porque no voy a ver veteranos ya. Así que estuve 48 horas ahí, un sábado y un domingo. Así que me tomé un avión de Buenos Aires y nada, llegué a París, tomé un taxi para Cannes, ahí en Normandía. No había en dónde parar, conseguí te recibimos así. Bárbaro. Creo que vas a estar contento. Esto es una maravilla. Ahora vamos a hablar de eso, pero la producción trabajó para honrarte de esa manera y que tengas ahí la botella. Digamos que esto es una Vichy Catalán, que para mí, dentro de las aguas minerales saladas, es la más rica del mundo. Porque hay 2 categorías, saladas y no saladas. Ensalada de Barcelona, Vichy Catalán, pues se llama Catalán, la que más me gusta. Otra que me gusta también ensalada es la Borjomi, que es de Georgia, ex Unión Soviética. Salus es no salada, está buena. Es espectacular. Lo que pasa es que la firma uruguaya ha discontinuado prácticamente el vidrio. Entonces ahora casi toda es en plástico. Salus de plástico no es Salus. Soy antiplástico. Yo también. Por 2 motivos. No se enfría lo suficiente y además tampoco se nota el gas. Pero bueno, esta película de guerra es clave. Normandía, para todos los que somos aliados y no pertenecemos al eje, no creo que mucha gente diga que es del eje, pero bueno, yo soy claramente de los aliados. Es un tema impresionante, todo el despliegue de los principales países, Inglaterra, Canadá.
Cuando fuiste en el aniversario, yo tengo entendido que hay grupos de recreacionistas que hacen actividades, digo, además de que obviamente honrar veteranos, Sí. está el memorial, pero hay como actividades, Mirá, ¿no? Que pasan. Hay un montón de cosas ahí. La gente de que está en Francia, en Normandía, es totalmente pro-norteamericana. A diferencia de la opinión pública francesa, que vos sabés que no es muy pro-norteamericana. Sí, Por ahí claro. son todos pro-norteamericanos. Y está lleno de coleccionistas de carros de combate, de tanques, de jeeps. O sea que vos ves particulares, hasta con ambulancias militares del año 44, 45, vos ves particulares que sacan sus colecciones y se pasean por los 80 kilómetros que fue el frente de batalla de Normandía. 50 millas, 80 kilómetros, dividido en varias playas que le llamaron, bueno, de Sword, Juno, Omaha, ¿no? Te quiero Gold. preguntar las cosas de alguien que fue y que me vas a poder por lo menos precisar, sobre todo porque tenés muy buena memoria y sos muy elocuente, desde que toco la última gota del mar hasta que llego al final de la playa que tengo que subir. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto es más o menos? Debe haber comido terreno o debe ser según cómo esté la marea, pero para más Bueno, o menos. Yo el día 6 de junio del 2004 llegué muy temprano, uno de los primeros, no había más de 100 personas ahí, después hubo decenas de miles, pero llegué a las 6. El desembarco en realidad fue 6:30, pero yo llegué a las 6. Y había algunos fanáticos del tema que estaban ahí sacando fotos y todo. El amanecer fue a esa hora, más o menos 6:10. Y yo te diría que desde digamos, el inicio de la playa hasta el mar, 400 metros. 400 metros. 400, capaz que en esa época era diferente, ¿viste? Que Podía ser eso, 600, no sé. Claro, eso no sabe. Por ahí era menos, eso Claro. cambia. Y quedan todavía digamos, los refugios de arriba de donde disparaban a los soldados. Quedan tanto los refugios como los obstáculos clavados en el mar. De hierro. Eso está, que la película, si bien no fue filmada ahí en Normandía, bueno, la reprodujeron exacta, creo que es en Irlanda que se filmó la parte esa. Muy buena recreación, dicho sea de paso. Lo que se ve en la película es exactamente lo que uno ve hoy en la playa de Omaha, Normandía. Bueno, hay que recordar que Steven Spielberg recibió la condecoración más alta que le puede entregar al ejército a un civil, justamente por el trabajo con esa película. Claro. Fue reconocido nada más ni nada menos que por los veteranos, por la gente que le contó sensaciones, historias crónicas y que trató de retratar. Tomás, si querés, yo quiero... Ahora vamos a llegar a Soldado Ryan. ¿Preferís así o querés un vaso? Si querés un vaso, te traen un vaso. Así es como se debe. Mejor. Bien. Leí 3 veces tu libro, Téngase Presente. Lo recomiendo fervientemente. Lo leí 3 veces, un libro que necesito tener cerca. Y ustedes dirán, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Por lo que cuenta Carlos, porque es la clase de libro que a mí me vuelve loco, que es la crónica personal con una mirada subjetiva de la vida de alguien que ha reparado o que le gusta hacer una especie de transeúnte fascinado por la mayoría de las cosas o teniendo opiniones de casi todo. Decía fuera del aire que me había recordado un poco a Sonceras, ¿no? A los libros de Jaureche y demás, por ser un libro de semblanzas, de miradas, de crónicas, de pequeños ensayos sobre cosas que uno dice, bueno, nadie va a hacer un ensayo sobre esto. Digo, hay fotos que acompañan algún relato, la famosa destrucción del baño y demás. Y quería ir a las partes que yo me imaginaba, a los agujeros negros o a los espacios en blanco que encontré leyéndolo, que es, por ejemplo, tu infancia en relación al cine. ¿Qué cine estaba cerca? ¿Por qué no toqué el cine? La música te acompañan en todo tu derrotero. ¿Cuál era el cine de la infancia? Bueno, es muy importante el cine en la década del 60. Yo nací en el 58, diciembre del 58, o sea que la principal recreación era el cine. Exacto. Y yo vivía primero en Villa Santa Rita, Versalles, Sí. iba a los cines de Flores, el Gran Rivadavia. No queda tan cerca. No, pero, no. pero como yo tenía familiares en Flores, Claro. iba de ese lugar iba para Flores. El cine Fénix de Flores. Todo sobre Rivadavia. Sobre Rivadavia. Después me mudé a Villa Devoto. Hermoso. En Villa Devoto tenía 2 cines básicamente. 3 cines en realidad. Uno era el Cine Parque en Villa del Parque, otro el Cine Devoto, que era más bien cine erótico, pero a veces había algunas películas. Por ejemplo, La piel de Liliana Cavani yo la vi en el Cine Devoto. Excelente. Importantísima película sobre guerra también. Sí, claro.
Y después había algunos cines Extraordinaria directora, por otra parte, Sí, Lina la Cavalli, verdad ¿no? que Portero impresionante. de noche, sí. Claro. La Piel se llama. La Piel es la entrada de las tropas norteamericanas en Nápoles en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya Uno la ve- temática, todo lo que tuviera que ver con historia y sobre todo historia contemporánea, Segunda Guerra Mundial, te atraía. Digo, esto es lo Sí, primero que podemos te ver. cuento. ¿Vos te acordás una serie sesentista llamada Combate? Por supuesto. Bueno, Sargento Sanders. los chicos de 6, 7, 8 años veíamos Combate. Nuestros padres decían, no, es muy bélico para un niño. Entonces yo la pelea en mi casa, déjame ver Combate, ¿entendés? Así No que- moría nadie en combate, ¿puede ser? No, bueno, no había muertes, pero bueno, no hay Así que problema. hoy sería apta para todo público. Era como de aventuras, porque también hay que distinguir esto, que nos conecta un poco con Ryan. Hay una gran tradición que va a venir en la década del 60, como mencionás, de películas de aventuras en la Segunda Guerra Mundial, que no son películas bélicas que hacen un análisis estratégico de sufrimiento. Claro. Digo, no sé, Donde las águilas se atreven, o Los cañones de Navarone, que si bien está basada en Sí. un hecho real, es más una película de aventura. Los El Patíbulo son películas de aventuras en la Segunda Guerra. Sí, pero vos fijate que el tema Segunda Guerra Mundial, yo, digamos, más adelante tomé conciencia que a mitad de los 60 estamos apenas a 20 años de diferencia de la Exacto. Segunda Guerra Mundial. O sea, Exacto. yo agarré como niño los coletazos culturales de la Segunda Guerra Mundial y vos te posicionás, o sos pro-nazi o sos pro-aliado, por ¿no? supuesto. En mi caso, obviamente, razones más que obvias que porque soy pro-aliado. Quizá nunca estuvo tan claro en toda la historia del siglo XX y del mundo quién era el villano y quién era el héroe. Claro. Digo, es como, Sí. ¿no? Así que bueno, nada, es como que era un tema muy importante y para mí el cine eran básicamente películas de guerra. Para un niño es lo máximo. Y vos ahí ¿Y tenía empezás- juguetes de guerra? Jugaba a los soldaditos. tenía soldados, Típico sí. que Perfecto. había como dos formaciones, vos te Exacto. hacías una formación y el otro tenía otra formación. No así vaqueros. Toda esa imaginería Menos. western, menos. Menos. ¿Y la historia antigua? También. No sé, Ben-Hur, Sí, Coloso sí, de todo. Rodas. Todo eso, sí. Lo sí. que era la antigüedad. También. Yo siempre tuve Cine, una perdón, mentalidad, cine religioso antiguo. por ejemplo, Rey de Reyes, La más grande historia jamás contada. Menos. Digo, las películas. menos. Perfecto. Menos, pero por ejemplo hay una película japonesa de la Segunda Guerra Mundial, El arpa birmana. Ujú. ¿La tenés presente esa? No, esa no la conozco. Bueno, es una película japonesa, como te digo, del 65, Ujú. de un Japón arruinado por la derrota terrible que tuvieron con el final de las dos bombas atómicas. Sí, claro. Y es un soldado que después del 45 va por Birmania, va por Birmania encontrando cadáveres de japoneses muertos y le da una sepultura budista, no voy a decir cristiana, una budista sepultura a todos ellos. Pero con esto la cosa que yo te quiero decir es que ahí está, el arpa birmana. Mirá lo que es ese- Además esa- es una película en blanco y negro que termina con el himno del Japón. Qué maravilla ese póster, ¿eh? Sí, y entonces todo este tema de historia del cine de la Segunda Guerra Mundial para un niño de los 60 es muy importante. Para mí también era fundamental. Y eso tenía que ver también con mi propia mentalidad histórica y lo que era después, casi te diría, para una autoformación en temas políticos. Yo fui político unos años en mi década de los 20, pero todo esto tiene una gran influencia. Por eso, en la infancia, vos tenés esta fascinación y lo otro, leyendo Téngase Presente, libro que recomiendo, que salió hace bastante, no es un chivo, es porque realmente me impactó. Está todo tu momento radioaficionado, interés por el mundo como objeto de estudio. A mí lo que me sorprende es que eso no haya dado por resultado que hayas sido profesor de historia, por ejemplo, o que no hayas tenido una vocación que por ahí no tiene necesariamente con lo que fue tu vida después. ¿Eso lo barajaste? ¿Pasó algo con eso? Bueno, pero la historia es muy importante. No, desde Yo ya. solamente pienso en temas históricos. Si vos me decís si podría ser profesor de historia, yo creo que sí. O sea, hablo vocacionalmente, Sí, el sí. interés, ¿no? Mira, si el tiempo diese en la vida, yo haría una carrera de historia. Estudiaría ahora, soy un tipo grande, no importa, porque es como una diversión. Pero mis viajes también son históricos. No, No, claro. son viajes, si voy a una gran ciudad, bueno, siempre hay cosas históricas para Te ver. has metido en guerras, desde ya. Claro. Y yendo a la otra pata que me interesa ver cuándo se funda, así haciendo un recorrido cronológico, es lo que tiene que ver con la apreciación del arte en términos edilicios, el arte pictórico, el arte esculturas, el arte, historia del arte. ¿Cuándo aparece ese interés? Empieza tenuemente en mi década de los 20, se hace importante a partir de los años 30. Yo no Porque sé- ¿qué descubriste? ¿Con qué No, chocas? no, ¿O qué te...? Son fenómenos psicológicos naturales.
Y un día te empezó a llamar la atención el Art Deco. Lo he hablado con artistas y lo que me han explicado que salvo aquellos que tienen, digamos, que van a ser escultores, pintores, ese tipo de cosas, que ya desde niños lo sienten, en el común de las personas es algo que se desarrolla más de grande. No hay ninguna razón, simplemente a partir de los 20 y pico empecé a ver arquitectura, nadie me dijo nada, empecé a ver ciertas decoraciones, empecé a ver algunos objetos artísticos que me generaban nostalgia y yo no sabía por qué. Un sentimiento, emoción. Yo veía ciertos dibujos o ciertos edificios. Yo decía, qué raro estos edificios, ¿por qué me gustan tanto? Y después empiezo a preguntar, me dice, esto es Art Deco, es racionalismo. Y me di cuenta que yo había visto durante mi infancia varios de estos objetos o construcciones que después fueron destruidas en la década avanzada, la década de 1960. Es un fenómeno mundial. El Art Deco se rompe a nivel mundial entre el 68 y el 75, después renace, pero se rompió como el 80% de todo lo que había en el mundo. Entonces esa nostalgia me hizo estudiar un poco más. Vivo en un edificio Art Deco, ahora en el edificio Caban, intencionadamente, pero todo tiene que ver con eso. Hay un libro... Y el Art Deco es historia también, es historia del año 20 al año 40. Digamos. Hay un libro increíble del Cabana, de Corina Cabana, un libro, lo debes tener, porque es un libro gigante, editado tapadura, que cuenta la historia del edificio. Sí, es que se llama Cora. Cora, exacto, que es un libro hermoso. Que él hizo un arquitecto llamado Marcelo Nogués, a quien he conocido hace ya 25 años, y estuvo la semana pasada justamente en mi casa, porque vino toda una delegación de Arteba, ¿viste? Arteba, que se hace una vez por año, a mitad de año en Buenos Aires, pidieron venir a mi casa para verla, y entonces vino Marcelo Nogués también, y el libro estaba ahí. Bueno, el Cabana tiene una cuestión de interés cultural mundial, digo, como puede tener en otra escala la Casa Curuchet, digo, cosas que hay en Argentina, y hay gente que va, le saca fotos, lo miran, lo estudian, una sola vez puede entrar a un cumpleaños. Claro. Me volví loco. Es muy difícil entrar. Exacto, no tiene portero, no tiene portero, no tiene, o sea, uno no puede ir y tocar el timbre. No. Hay una portería manual. Exacto. Y lo otro que me llamó la atención es que era circular el departamento. Claro. O sea, uno podía dar toda la vuelta. Debe ser, entonces, si es uno circular, debe ser del ala E. No, fue hace 20 años casi, pero me volví loco porque me dijeron, che, un cumpleaños, ¿dónde es? Cuando quieras venir, me vuelvo loco. Recontra invitado. No, me vuelvo loco, aparte quiero ver cosas que ya vi en entrevistas que tenés, leí el libro 3 veces, cosas que me parecen increíbles. Volviendo, de hecho, ¿quién te hizo la obra que cuente un poco la historia de la plaza, donde están todos los sucesos históricos? Se la pedí yo a Miguel D'Arienzo, que acaba de morir hace un mes, gran pintor nacional. Le dije, mira, yo quiero un cuadro largo, pues tenía un espacio de 5 metros, 5 metros por 1,5 más o menos. Le dije, yo quiero un cuadro que me refleje los principales acontecimientos del pasado de la Plaza San Martín. Sí. Y le dije, ¿cuáles? Bueno, tiene que estar, si bien no es Plaza San Martín, la Torre de los Ingleses, quiero que forme parte de eso. Quiero que esté reflejado el pabellón argentino de París. El pabellón argentino de París es una construcción que hizo Argentina en 1889 para el centenario de la Revolución Francesa, que ahí se inauguró la Torre Eiffel, pero estaba la Torre Eiffel y en Campo de Marte, ahí en París, estaba el pabellón argentino, que se desarmó después de la exposición y se instaló en Plaza San Martín, funcionó como Museo de Bellas Artes hasta 1932, antes del Cabana. Después, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con el regimiento de granaderos a caballo, que estuvo ahí, la estatua de San Martín, es la tercera parte y la cuarta parte... Señala la cordillera, ¿no? Supuestamente sí. Está señalando la cordillera. Y la cuarta parte es el Cabana y la Basílica del Santísimo Que supuestamente Sacramento. Lo que quiere tapar, digo, la leyenda era, ella les quería tapar el edificio. Yo no sé si es cierta esa historia. Es una leyenda urbana. Porque hay una realidad. Vos podés ver la basílica. Sí. ¿Cómo la ves? Bueno, porque hay justamente un pasaje entre el Cabana y el Hotel Plaza que se llama Pasaje Corina Cabana. Claro. Donde la ves perfectamente. Donde sucede una de las escenas más famosas de Nueve Reinas, cuando empieza a dudar Gastón de que Darín lo está cagando. ¿Se acordarán usted que le dice, vos me que es en ese pasaje, atrás del Cabana, donde se puede ver la iglesia? En ese pasaje discuten por primera vez cuando se niega el dinero. Vamos a continuar con esta historia de esta manera. Tenés la Manzana Loca cerca también, tenés galerías donde se fundó prácticamente la psicodelia y todo lo que tiene que ver con los 60. Vos
estabas, digamos, al tanto de eso desde chico. Sí. Esa historia la perseguiste también porque hay un costado psicodélico tuyo importante que nos lleva después al rock progresivo Sí. y demás. Bueno, eso, yo cuando era muy chico, a los 13, 14, me iba Sí. mucho para la Galería del Este. Claro. La Galería del Este era un centro cultural y estético impresionante de los años 70, ¿no? Para empezar, ahí estaba la disquería El agujerito. El Agujerito. Como yo fui Sí. rockero y rockero progresivo, muchas Sí. veces iba al Agujerito desesperado por un disco y digo, cómpramelo. Dejabas una seña, a los 2 meses te traían el disco. Hay una glorieta en diagonal al agujerito, una especie de Sí. dicen que Borges tomaba café ahí, que Sí. es como un lugar recurrente donde Sí, iba siempre. se llamaba el Carrusel. El Carrusel. El Carrusel, sí, exactamente. Federico Peralta Ramos Claro. también, digo. Así que era un lugar muy importante. Ah. Plaza San Martín, Galería del Este, era una cosa fundamental hace 50 años en Buenos Aires. Sigue estando, lo pueden visitar. Digo, si van, se van a dar cuenta rápidamente buscando este carrusel dónde queda el agujerito, porque creo que. No sé si hay una disquería todavía, no sé si sigue el agujerito no. Pero hay una disquería donde Hay estaba. una disquería, sí. Exacto. Sí, sí. Ahora, cuando se termine de restaurar el Hotel Plaza, que está cerrado desde Sí. abril del 17, la zona va a tener un renacimiento impresionante. ¿Por qué el rock progresivo? ¿Por qué los shows de Genetics, seguir a Vita, a King Crimson, a Porque- Fripa, todo ese tipo de imaginería? Bueno. ¿Cómo se conecta con el mundo y lo que te gustaba? Bueno, eso ahí está. ahí Eso está, se llama exactamente. el Carrusel, ¿Dónde iba Borges? en la Galería del Este. Ahora está así nomás, pero es un lugar de súper lujo. Se puede comer, ¿eh? Si van hoy van a ver que hay Sí, un restaurante mirá, ahí se puede comer. De Caro, esto es así. Adelante. Yo nací en el 58. Quiere decir que yo de niño, cuando tenía 2, 3 años, inevitablemente por la radio que podía, yo escuchaba el rock and roll. Rock and roll. Sí. Entonces, y después escuché los Beatles. Cuando yo me acuerdo que estábamos en primero o segundo grado, hablábamos de los Beatles, que habían sacado 4 o 5 discos nada más. El rock progresivo empieza 67, 68. Es más, rock nacional empieza en el 67 con la balsa de Lito Nebbia. Sí, claro. Que sí que yo puedo decir que yo como oyente, como melómeno, soy fundador del rock. O sea Primera que generación, exacto. Yo conocí como consumidor, digamos. Como Sí, claro, en consumidor, paralelo a porque los yo músicos que iban inventando. no toco instrumentos, nada. Entonces es como que yo pude ver desde el día cero acá. Y naturalmente el rock inglés nos pegaba muy fuerte a nosotros generacionalmente. Éramos minoría, ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, en el 73, 74, se puso de moda decir, ¿vos sos cheto o rockero? Más hacia el 76. Si vos ves las tapas de la revista, gente, chetos y rockeros. Una especie de mods and rockers de Inglaterra de Exacto. como 10 años antes. Sí. Cosa que se inventan, pero era así. Nosotros éramos tremenda minoría, muy creídos intelectualmente. Creíamos que estábamos en un nivel superior de la música y de la cultura. Antes que estuviera, no sé, Serú Girán, que llenara... Sí. Antes, yo a Charly García, después de Sui Generis, lo veía en salas para 40, 50 personas, ¿entendés? Entonces nos sentíamos como que éramos pocos. Iniciados que tenían un secreto. Sí. Entonces, ¿cuáles son mis principales grupos? Yes, Genesis, King Crimson, Sí. Pink Floyd, obviamente, Gentle Giant, Gentle Giant. Camel, Impresionante. la italiana premiata Forneria Forneria Marconi. Ujú. Bueno, más pesado, Zeppelin, Purple. ¿Y hay un disco que te inicia en todo este recorrido? Vendiendo Inglaterra por una libra. No, porque antes de eso estuvo Nursery Crime y Fox. Y vos ya estabas con eso. Sí. Ah, porque uno diría que es el disco de iniciación no. para muchos en esa etapa, pero. Selling increíble. England by the Pound, porque el orden es más o menos así. In the Beginning, Sí. o From Genesis to Revelation, después Sí, viene que es un Trespass. disco muy distinto a lo que lo Sí. que van a hacer ellos. Es casi un Pero disco folk. El segundo, que es Trespass, Sí, ya Trespass. se parece al que Sí, venía sí, después, que señor. era Nursery Crime. Que ese sí cambia todo. Y después viene Foxtrot, y después viene Selling England, y después viene The Lamb. Una máquina de El matar, doble. toda esa trilogía, todo lo que viene ahí Después es se va increíble. Peter Gabriel, Sí. y ahí él saca un disco solista, y después ¿Qué te pasa con lo que queda con Phil Collins y Tony me Banks y pasa bien, Rutherford? especialmente los dos primeros, Trick of a Tale Y entonces quedaron tres, Under the Worthy. y Weed and Wuthering. Ah, Esos dos discos son impresionantes. Por lo tanto, este grupo tributo que se llama Genetics, Que argentino, vamos a ver siempre y recomendamos porque es espectacular. que es Génesis pero perfecto, que Giraron con además, Hackett ahora, además sí. viene para Argentina frecuentemente
el gran guitarrista Steve Hackett. Hace un mes tocó en el Arena. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que yo tenga el privilegio de todavía verlo a Steve Hackett? ¿Viste? Ahora, dentro de 2 semanas viene, no Zeppelin, viene Plant. Viene Plant, Robert sí. Plant. Tenés entrada, me imagino. Claro, tengo entradas. En el Gran Rex va a estar. Claro. Es algo, toda esta corriente progresiva llamada mal o bien es fundamental. Ahora, todo esto tiene una explosión imaginativa que si pienso en lo que leo en tu libro y las ponencias, donde generalmente para vos los datos, los sucesos, la historia, la estadística es algo que te obsesiona y te enamora. Digo, decís siempre, tengo que estar conectado, tengo que estar viendo las noticias, tengo que estar haciendo cuentas, tengo que estar pensando en cómo se desarrollan las cosas. ¿Cómo se combina todo ese costado artístico volado con eso? Digamos, son como dos voces que te hablan. No, porque yo desde muy chico seguí los acontecimientos prácticamente en tiempo real. Antes de internet era por la radio, era por la radiodifusión por onda corta. ¿Y no te decían qué estás haciendo los Nadie mayores? entendía nada, claro. Estoy escuchando la radio de Holanda, la radio de Estados Unidos. Así te divertías. Más que divertir, me informaba, aprendía. No era un juego eso. Claro, pero le decimos a la gente que estamos hablando de una época de colegio primario, vos radioaficionado. Sí, era radio escucha de onda corta, ¿entendés? Yo escuchaba programas, transmisiones internacionales. Con idiomas que no conocías. Bueno, inglés conocía, y español conocía, y portugués podés entender, italiano podés entender. ¿Te hiciste amigos en esa etapa? Muchísimos. ¿Quedaron hasta el día de hoy algunos? Algunos quedan hasta el día de hoy, que eran gente que hacía lo mismo que yo en varias partes del mundo. De hecho, yo formé un club de radio sobre onda corta, llamado Club de X Argentino Internacional. Publicaba un boletín por mes sobre temas sobre radiodifusión, tenía suscriptores por todo el mundo. Eso fue a mis 14 años. Continuemos con las películas. Rescatado Soldado Ryan va a llegar después, pero de la lista de tus 10 películas favoritas que está en el libro, ¿cuál es la más antigua que aparece? Vamos a ver, tenemos Lones de Arabia, 2001. No, como película debe ser Casablanca, ¿eh? Casablanca. Casablanca, que es del año 42-43. ¿Cuándo descubrís a Casablanca? A los 20 años. 20 años, una reposición, viéndola en el cine. Que la debo haber visto en el Teatro San Martín, por ejemplo. ¿Qué es lo que te parece más extraordinario de Casablanca? Yo la vi hace poco, que sacaron un fin de semana Lo que el viento se llevó y Casablanca. La fui a ver, me pareció una película descomunal nuevamente, con un guión impresionante, pero en su momento, ¿qué te volvió loco de la película? Me volvió loco el ambiente neutral que era Casablanca. Donde vos tenías nazis y además tenías gente que se escapaba. De la resistencia francesa buscando la combinación perfecta que hacen con una historia de amor que es muy fuerte, fuerte, no explícita, pero bueno, es Humphrey Bogart con Ingrid Bergman. Todo eso en un contexto de conflicto. Digamos, en plena Segunda Guerra Mundial, donde ahí nadie podía disparar, era como una especie de santuario. Y después está esa famosa escena donde el checoslovaco, Víctor Laszlo, le pide a la orquesta marsellesa que toquen la marsellesa. Y de arriba Humphrey Bogart dice, procedan. Sí. No sé si dice exactamente procedan, pero dijo de alguna manera dijo procedan. No lo dijo así, pero lo dijo, sí. Y eso fue para tapar un cántico nazi alemán, ¿no? Exacto. En la mesa de los nazis se ponen a cantar y lo tapan con la marsellesa. Claro, todos llorando. Además, un checoslovaco que no era necesariamente francés, pero que era parte de los aliados, ¿no? Otra vez aparece en mi vida Segunda Guerra Mundial. Y la historia. Y la idea de la historia, la locura por la historia. Y causa justa. Pero después acá tengo, por ejemplo, 2001. ¿2001 cuándo la ves? ¿En el 68 cuando sale? No, en el 68. ¿Cuándo salió? Cuando salió, en el cine Gaumont. Muy bien. En la calle Rivadavia, que fue reciclado muy bien hace unos 10 años. Me voló el cerebro. Un año antes había visto también en el Gaumont, me llevó mi padre La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, con Cantinflas. Que me pegó para siempre por la forma de viajar. Yo cuando viajo por el mundo, viajo solo, en forma no organizada. Con diferentes medios de transporte. Con diferentes medios de transporte. Tramo en auto. Y además son viajes que no son para estar en un lugar, son viajes para procesar el terreno,
para conocer. Si bien en el caso de la Vuelta al Mundo... Es una apuesta en un club de caballero. Era una apuesta por Claro. 50.000 libras de esa época, que eran, no sé, 20 millones, debían ser de ahora. Bueno, yo tomé eso como una inspiración. En una época, me acuerdo en el colegio secundario, una muy buena profesora de literatura que teníamos nos tomaba el recorrido. El recorrido. Teníamos que decir el recorrido, teníamos que decir en qué era en globo, qué era en barco, Claro, qué era en está tren, qué era... Está bien. Impresionante. Y la película con Cantinflas, recomendamos mucho que Con vean. Cantinflas, sí. Después, Julio Verne, bueno, ¿no? después tengo una del neorrealismo italiano, Milagro en Milán. Hermosa película. Me la hizo ahora mi padre también a los 8 o 9 años y me resultó muy emocionante. Milagro en Milán es una... No me pareció una película pobrista de izquierda, como diría Pichetto. Me pareció una película que hace la reivindicación de la pobreza, pero para bien, para salir de la pobreza, no para mantenerla. Y me pareció, aunque vos no lo creas, de ideología liberal, no me pareció una película de Fuerte. izquierda. Una película liberal me pareció. Hay una secuencia inolvidable Muy de Carlos, cristiana también. Carlos se va a acordar, que es cuando se le cae la leche a la abuela, está con el niño, y en vez de ponerse a llorar porque han perdido el alimento, construye una especie de mini bosque, como si la leche fuera un río, Minibosque, sí, sí. le dice, sos un gigante, no pasó nada, Claro. y de alguna manera cambia tragedia o dolor por... Estamos hablando, para el que no la vio, de Italia de 1949, que era verdaderamente pobre, en Milán además, ¿no? Claro, digamos, Italia, Europa totalmente destrozada por la Segunda Guerra Mundial, se tienen que levantar, fundar el lenguaje cinematográfico de nuevo, hay neorrealismo y hay surrealismo. Vittorio De Sica tiene una película neorrealista como puede ser Pura, El ladrón de bicicletas, donde vos ves todo el ambiente de la pobreza y demás, etcétera, etcétera, y tiene surrealismo en esta película, pasan cosas mágicas, por así decirlo, digo, no es literalmente lo que... Muy emocionante. Después de Caro, en mi lista no puede estar ausente La Dolce Vita de Federico Fellini. Hermosa película. La vi un montón de veces porque me parecía dificilísima, porque son diálogos en paralelo, ¿viste? Pasan cosas pero rarísimas. Sí. ¿no? Es la Italia, es la Roma del año 60, ¿no? Ujú. Ahí está, vos fijate, esa es la famosa escena en la Fontana di Trevi. Me imagino que estuviste... y Muchas veces estuve ahí. no te metiste, ¿no? Eso no. No me metí porque está prohibido, tampoco me hubiera metido, pero o sea que mucha gente imitando a China Fellini Zorrilla se metió. con Sí. Evita, con Anita Ekberg, Ekberg, sí. dice, me meto en la Fontana di Trevi, Fontana, que es un sí. lugar donde uno tira monedas. Bueno, en el primer viaje a Roma, que fue hace muchos años, cuando voy a ver la Fontana di Trevi, digo, pero ¿cómo acá queda? Porque vos cuando la ves en la película, te parece que es como si fuese, no sé, una especie de los bosques de Palermo, una cosa, bueno, pero está metida en medio de la ciudad. ¿Viste? Es muy impresionante. Todo día en Roma tiene que terminar en la Fontana di Trevi. Yo quería ver porque está Lones de Arabia en la lista. Sí, la puse décima, pero esto no es un orden No es un orden determinado. jerárquico. Lones de Arabia es una de las películas favoritas de Martin Scorsese y de Steven Spielberg. De hecho, ellos trabajaron en la restauración de la obra, se la presentaron a David Lean, no David Lynch. David Lean, el director de Doctor Zhivago, otra gran película, a mí me encanta, no sé qué pensás. El director de El puente sobre el río Kwai, el director de Brief Encounter, Breve Encuentro, un directorazo de cine clásico. Y Lones de Arabia, probablemente su obra más reconocida, ganadora Sí. de Oscar y tal. ¿Qué te pasó con esta historia en relación a Medio Oriente? Porque Lones de Arabia es una especie de... ¿no? de Lones de Arabia Peter O'Toole, es de Omar Sharif. la trenza política británica durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que trata de hacer este operador de la corona, Lones de Arabia llamado después? Lo que trata de hacer es... Personaje real, perdón. Real, Sí. es real. Lo que trata de hacer es insurreccionar a las tribus árabes y a los países árabes en formación, porque eran todos territorios más bien ingleses, colonias eran, contra el Imperio Otomano, que era parte de los opositores a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Una película de altísima política, además tiene una música impresionante, Morillar. ¿Sí? famosísimo Sí, digo tema. bien. ¿Te hizo llorar alguna de estas o te hacen llorar varias de estas películas o escenas? La verdad querés que te diga todas. Ah, listo. Todas, Pensé que me ibas a decir todas, ninguna. Como lo preparaste. Todas. Es imposible que no. Llorás con Casablanca, llorás con La Vuelta al Mundo, llorás con 2001. Bueno, acá tengo otras. Lones de Arabia, la lista de Schindler, obviamente que sí. ¿Sabes qué me llama la atención también? Porque de todo, tomar soda guagua, qué jabones te gustan, que, digamos, de todo tenés una mirada bastante sesuda de ir al cine, Sí. el acto de ir al cine.
¿Lo haces en solitario? ¿Puedes ir con gente? ¿Apagás todo? ¿No querés que te hable nadie? ¿Vas a una función que el cine está vacío? ¿Cómo te llevas con el acto público del cine? No, me llevo perfecto. No hay problema. No. ¿Hay gente? No Sí, puedes ir. nada, cero. No tenés ninguna sala especial, ninguna manía, nada particular. No. ¿Y vas seguido al cine? Voy mucho menos de lo que debería por falta de tiempo. Ahora que estoy con vos acá, un experto en cine, me dan ganas de ir siempre al cine. No, bueno. ¿Entendés? Muchas gracias. Pero Sí. bueno, ese es un problema. La vida no hay tiempo para todo. Serías inmortal. Deseo vivir, por lo menos prolongar la vida, todo lo que se pueda técnicamente. Sí. Y si puedo no morir, decidiría no morir nunca. Quiero hacerte esta pregunta porque me interesa tu mirada. Tan apasionado se te nota y emocional respecto de la música, la cultura, el arte, la actualidad, que parece una cosa más abyecta, más fría. ¿Cómo amar la actualidad? Cuando todo lo que me estás mencionando siempre tiene algo de acervo sentimental, ¿se entiende? Sí, pero tengo que decirte que me divierto muchísimo con la actualidad también. Tanto la nacional como la internacional. ¿Te entretiene, te atrapa, te interesa? Sí. La sigo, pero al minuto. ¿Cómo te llevas con dormir entonces? Duermo poco, duermo con el teléfono casi en la mano, por las alertas de noticias que se van ¿Dormís produciendo. solo en un cuarto? No, duermo con mi esposa. ¿Y tu esposa cómo se lleva con eso? Pésimo. Listo. Un saludo desde acá, Se nuestra enoja solidaridad. permanentemente. ¿Ella dice, cómo se lleva con la actualidad? La sigue atentamente, pero dormir es dormir para ella. Bueno, me Y parece dormir para mí sano, me es parece. algo que es entrecortado. Y yo le digo, no puedo dejar de ver ni los mercados financieros, ni las noticias que van pasando, porque pasan cosas increíbles. ¿Qué pasa si ahora hay algún incidente en el Medio Oriente? Que lo voy a ver a las 8 de la mañana, no lo tengo que ver a las 3 de la mañana eso. ¿No crees? Y otra cosa quiero preguntarte, siendo un apasionado de todo este tema que lo has seguido, lo que tiene que ver con información. ¿Estamos más desinformados ahora o más informados ahora? Porque el cliché es que la hiperconectividad nos convirtió en gente más desinformada. Para mí ya veo que una patraña. No, para Adelante. nada. La gente está mucho más informada ahora. Ujú. No. ¿Cuántos medios lees por día? Es que es una cantidad que está indeterminada. Según el suceso. Te cuento mi historia personal. En Por la favor. época del diario de papel, yo diría que desde los 12 años compraba todos. O sea, desde el año 72 hasta el año 1998, yo iba al kiosco y pedía Prensa, Clarín, Nación, Ámbito, Cronista, Crónica, Diario Popular, todos, dame todos. Entonces yo salía a la calle con una pila de diarios, parecía un vendedor de diarios. Todos los días. Todos los días. Iba leyendo y tirando, leía y tiraba. A veces guardaba algunos recortes. Eso combinado con mi adicción a la radiodifusión por onda corta. Yo muchas veces llevaba en el bolsillo una radio de onda corta para ver noticias. Entonces, ¿qué hacía? A cada hora la BBC de Londres o la Voz de los Estados Unidos de Sí, América. claro. O transmisiones un poco más sofisticadas, la Cortina de Hierro, Pekín, Moscú, todo eso. Cuando veo internet, ¿qué hago yo? No compro más diario de papel, veo todo online. Y hoy, con esta maravilla que tengo, Breaking News. Sí, claro. Breaking News, que es una app que te junta diarios de todo el mundo, te dice cuáles titulares o cuáles noticias querés que Breaking News extraiga. Entonces yo marco todos los diarios, que son como 200 del mundo, más Twitter. Porque en Twitter yo también sigo a 2.000 medios. Entonces yo no te puedo decir cuántos medios, sigo a todos. Comunicadores que te hayan formado, que fueron fundamentales para vos. Hablo de periodistas, de Bueno, editorialistas, de gente que... Periodistas de la década de 1970 eran impresionantes. ¿Quién es? El dueño de La Opinión, Jacobo Timerman, un diario importantísimo, clave. Y eso que era un diario socialdemócrata, yo desde muy chico fui liberal de derecha, ¿no? Pero un diario de altísima calidad y valía la pena para mí leerlo, en lo que estaba de acuerdo, en lo que no estaba de acuerdo me hacía como un ejercicio para responder el artículo. Hay un tema que me llama la atención, que es que en tu lista no hay ninguna película que uno podría decir que tiene como tema central el dinero. Y me interesa tu opinión sobre Wall Street, sobre Low Wall Street, sobre Wall Street 2, sobre Blackberry, sobre Big Short, Sí. sobre películas que de alguna u otra manera han tratado el tema mercado, han Sí. tratado... Bueno, ¿qué pasa con eso? Es que son malas en general. Cuando viste Wall Street, ¿qué te pasó? Mala, trucha. Gecko, Charlie Sheen. Trucha, porque ellos
No es así la bolsa. No es así, no, para nada. No hay gente con careta, anteojos. No es así la bolsa, ni son así los personajes que operan exitosamente en la bolsa. Al revés, son tipos más bien sobrios, de bajo perfil, no son fanfarrones, porque el problema es que vos en la bolsa te podés comer unos gomazos tremendos. Sí. Un operador bursátil es más o menos como un soldado de unidad de combate. En serio, hace falta más o menos como una mentalidad Pero vos que viste la época, siendo una persona ya, no grande, pero digamos, trabajando y demás, me imagino que muchos quisieron hacerse el Gordon Gekko. Bueno, pero se funden. Pero decime que sí hubo gente que pensó que era así. Lo mismo con el tema de la droga. ¿Vos creés que en una mesa un tipo puede estar drogado, alcoholizado, como se muestra en El Lobo de Wall Street? Eso no existe. ¿Y Jordan Belfort? No, The Big Short es la única... No, el Lobo de Wall Street. DiCaprio en Lobo de Wall Street, Jordan Belfort. ¿Eso es verdad? Para mí está exagerado. Yo creo que era un tipo que vendía pink sheet, que vendía acciones que no cotizaban, medio exagerado, pero... No, yo creo que no fue así. No es como está representado en la Scorsese. No. Big Short, vamos a leer Big un Short, Sorkin y Adam McKay. Big Short sí es una película seria. La vi hace unos años cuando volvía de la India en un avión que iba desde Nueva Delhi hasta Doha, Qatar. Varias veces la vi para estudiarla. ¿Me podés contar básicamente qué es lo que cuenta para los que no estamos dentro del mundo? ¿Cuál es el conflicto? Es una película que trata el proceso financiero mundial del 2006 al 2009, que es un proceso donde vos ves una fase maníaca de los mercados, un ascenso tremendo. ¿Dado por qué? Un pánico y un crash. Son fenómenos naturales de los mercados. Perfecto. ¿El ascenso por qué está dado? ¿Por qué se da el ascenso está dado porque unos años antes había caído fuerte el mercado, del 2000 al 2002, que fue el desarme de las empresas de Internet. Entonces vos tuviste un rebote gigante que duró los años 2003, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí vino la gran caída. Y hay tipos que en el proceso de recuperación económica, que en algunos casos es el nuevo máximo, dijeron que esto no se podía mantener. Y entonces en lugar de comprar activos, vendieron. Vos en los mercados podés vender lo que no tenés. Que eso es lo que se llama jugar short, operar short, short selling. Estos tipos vendían cosas que no tenían. Se puede legalmente y técnicamente hacer. Explícamelo muy simple. ¿Cómo vendo? O sea, de la manera más sintética posible. La manera más sintética posible es la siguiente. Vos conocés una acción que se llama, por ejemplo, Nvidia, que es la que hace los chips para inteligencia artificial. Entonces yo puedo venir ahora y decir, para mí Nvidia, que ahora vale $200 por acción, que valía hace pocos años, valía 10, de 10 a 200, yo digo, esto no se va a poder mantener y esto va a ir al crash. Entonces yo lo que hago es, yo en lugar de comprar Nvidia, lo que hago es vender. Le vendo a alguien 10.000 acciones de Nvidia, por ejemplo. ¿Y qué hago yo? Y vos decís, ¿cómo podés vender lo que no tenés? Porque suponete que vos sos el comprador de Nvidia. Yo te voy a vender a vos 10.000 acciones de Nvidia. En la bolsa lo hago, no es que se hace acá por un afuera. papel, perfecto. Entonces, ¿cómo hago yo para entregártelas? Porque en 24, 48 horas yo te las tengo que entregar estas acciones. ¿Cómo lo hago? Hay un tercero acá que yo le digo, préstame 10.000 Nvidia. Y yo te voy a vender las Nvidia que le alquilo. Este es el locador, yo soy el locatario de acciones de Nvidia. Perfecto, yo soy comprador, sí. Entonces yo con vos tengo resuelto el tema, porque vos me habrás pagado 200 por 10.000 Nvidia, yo te entrego las Nvidia, pero yo después me arreglo con este. Y le digo, yo te las alquilo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea. ¿Es legal? Suena... por lo menos particular, voy a decirlo. No, es recontra legal. Es la esencia de los mercados financieros es esto. Pero en el mundo físico real, ¿es legal también eso o no? Absolutamente legal. Sí, yo puedo, se llama, en el derecho civil se llama la venta de la cosa ajena. Yo puedo vender una cosa ajena en la medida en que, llegado el momento del vencimiento, la entregue. O sea que yo a vos te estoy esto que no tengo, yo te lo estoy entregando porque se lo alquilé a este. Y yo después tengo una relación deudora con este, que está representada por la botella de Vichy Catalán. Entonces yo un día la compro, por ejemplo, si sube a 250 yo habré perdido plata, pero si baja a 150 yo se la compro a otro, a un cuarto que está acá, se la compro, entonces yo compré a 150. Vendí a 200 y compré a 150. The Big Short es una película que te muestra eso. Lo que pasa es que lo hacen con activos más sofisticados,
que son derivados financieros de propiedades inmobiliarias. Claro, eso es lo que muestran. Lo más cercano que se me ocurre... Se equivocaron al principio estos tipos, porque se adelantaron, Sí. en el short selling se adelantaron varios años, un año. Casi se funden y finalmente anduvieron bien. Lo más cercano que se me ocurre es en el mundo del cine es cómo se fundó Canon. Esto lo pueden ver en un documental que hay, donde lo que sucede es dos tipos tienen, lo voy a decir también breve, una especie de fondo de catálogo de películas y alguien que quiere armar un sello dice, quiero armar un sello y comprarle las películas. Bueno, denme las películas, las vendo y con eso les compro las películas. O sea, en la transacción no hay nada y termina pagando las películas. O sea, casi que se las dan para que el tipo pueda armar la compañía. Acordate que estos son bienes fungibles, no son bienes únicos como puede ser una película. Claro. Que también es un bien líquido una película, porque tampoco es una pieza, no es una obra. Está bien. Bueno, viste que es medio. perfecto. En ese sentido es particular. Lo que pasa es que son derechos en realidad lo que uno compra. Yendo un poco a este tren de pensamiento, ¿en qué momento descubrís el mundo financiero de hoy? Cripto, Bitcoin. Dice la leyenda que te lo presentan, que vos, digamos, que te lo cuentan. ¿Es así o lo descubrís vos? Es que todo te lo cuentan. Todo. Perfecto, pero yo decía Pero personas yo puntuales, no él te lo cuenta te los voy a medios. contar. Dale. En mi segundo o tercer año del colegio secundario, yo empecé a sentir pasión no ya solo por la historia y por la política, sino Sí. por la economía. Entonces me leía todos los libros que había sobre temas económicos, históricos, de Adam Smith, Marx, Engels, de von Mises, todos esos libros, Keynes. Y después empecé a participar de grupos donde se estudiaba economía, en mi colegio secundario. Y también en mis primeros años de la universidad, si bien yo no era de económicas, era de derecho, yo estudiaba temas económicos. Pero siempre sentí que me estaba faltando algo para entender que eran la bolsa de valores. O sea, pero la bolsa de valores, ¿por qué sube y baja? ¿Por qué sube y baja? Esta era la gran pregunta. Entonces ya a mis 22 o 23 empiezo a estudiar la bolsa de valores, que no hay forma de que te lo explique nadie. Hoy quizás sí, pero en esa época no. Entonces empiezo a estudiar y empiezo a operar. En mi carrera como inversor o como especulador financiero, estudio lo que son las acciones, las empresas que cotizan públicas, las monedas que cotizan entre sí, los commodities como el petróleo y el oro, y los bonos, los títulos de deuda que también cotizan y tienen un precio y pagan intereses. El conocimiento de Bitcoin, yo tomo conocimiento de Bitcoin en el año 2011, pero para mí es un producto financiero más. No es que es un mundo aparte, es un producto financiero que nace ahí experimentalmente, no se sabía que podía tener este éxito. Me lo presenta un tecnológico en una empresa donde yo era socio de una empresa, un tecnológico que contratamos para hacer desarrollo. ¿Una persona joven? No tanto, no 35 años debía Perfecto. tener, yo Sí, tenía sí. No era un chico de 19. No. Perfecto. En ese caso porque era el dueño de una empresa que nosotros contratábamos. Sí. González llamaba. Un saludo. Me muestra lo que se llama el white paper de Satoshi Con. Nakamoto. Sí. Y entonces yo digo, esto me dice, esta es una forma de transmitir valor. Es más, el papel de Satoshi Nakamoto dice, esto es para transmitir valor. Le digo, ¿más qué transmitir valor? Transmitir valor sin intermediario. Esto es una moneda. Cuando leo el programa monetario que tiene, la cantidad que va a haber a todo esto es una moneda. Si alguien paga por esto, va a tener un precio. Pero para mí no es un mundo aparte. En ese momento sonaba algo ímprobo, a que nadie iba a sumarse. Exactamente. Yo lo que veía que era técnicamente perfecto del lado de la oferta, no sabía que podía tener tanta demanda. Finalmente la demanda fue un éxito, trabajé en estas empresas, ahora sigo trabajando en empresas cripto. ¿Asesorando? No, trabajo. Soy trabajando. parte de los equipos que hacen desarrollo. Todo ese tipo de... ¿Qué te pareció en su momento y qué te parece hoy Plata Dulce? Es una película excepcional sobre crisis financieras. Habría que pasar en los colegios. Obligatorio. El que quiera entender las crisis económicas argentinas y las transfugiadas acá sí que hay alrededor de la crisis económica, tiene Plata Dulce. Plata Dulce es una película del año 1982. Brillante actuación de Federico Lupi, que lo nombraste vos ahora en la introducción. Claro. Marina Skell, la chica que trabaja ahí. Está ambientada en el Buenos Aires, te diría, de 1980 hasta 1981. Y te muestra algo que es muy típico de los mercados, que son manías, pánicos y cracks. Hay un libro de un gran economista del MIT, se llama Charles Klindeberger, Manías, pánicos y cracks. Las manías especulativas, el pánico y el crash. El pánico que lo da.
el agotamiento en la subida de los mercados, que están todos comprados y no hay más oleadas de compradores para relevar a los que tienen que salir. Entonces ahí empiezan a vender. Ahí están forzados a vender. Están forzados Nadie vende porque quiere. Combinado con una Argentina que experimentó un plan económico que permitió el fraude bancario, que fue el proceso militar. El proceso militar en este sentido es lo más destructivo económicamente que ha habido. De derechos humanos, obviamente, aparte, pero sí, claro. estoy hablando de la destrucción económica del país. Es más, ese modelo económico se sigue experimentando, lo hicieron varios gobiernos, inclusive este de ahora, que la sobrevaluación cambiaria, con la expansión monetaria... ¿Ese modelo dónde está copiado? Digo, Martínez, ¿de dónde lo sacó? No, es un invento argentino. Yo siempre digo que es un invento... Tan invento argentino es que cuando vienen, por ejemplo, compañías de afuera a ver cómo se manejan las cosas acá, no se dan cuenta que es una cosa única. Y no se dan cuenta que hay un déficit que no figura, que es el déficit financiero, que es este tipo de situación donde el Estado te dice, yo te pago tasa de interés para que vos te quedes en mi moneda. Esto es un invento argentino. Como sociedad... Pero bueno, Plata Dulce, sí, véanla porque es verdaderamente increíble. La vi, pero cientos de veces. Como sociedad, ¿nos ves muy ignorante en materia de nuestros comportamientos como consumidores? Para nada. El pueblo argentino estoy hablando, a través de las décadas. No, totalmente súper informado. Ah, bueno. Gran nivel Argentina. Lo que pasa es que los gobiernos hacen las cosas mal, que eso es una cosa diferente. Pero digo, voy a el hecho de, viste, cuando cuentan el rumor de no, si en Suiza subir las manzanas, no compra nadie manzanas y las tienen que bajar, eso, digo, ese tipo de ideas y nociones de no, los yanquis les llegás a subir un poco, la inflación cambia una coma y prenden fuego todo. El país más informado del mundo financieramente es la República Argentina. A la fuerza, por todos los sacudones que ha tenido. Porque los gobiernos son un desastre. Y hay que defenderse frente a los errores de los sucesivos gobiernos. Y la gente aprende. ¿Tenemos una chance o no se tiene una chance? Cuando hay una chance, hay una chance superadora por lo que tenemos. Sí. ¿Cuál es? No sé políticamente. No, quién bueno. Es mucho para este programa, ¿no? No, pero lo digo... Y además tampoco lo sé. Ah, bueno, pero entonces es una percepción basada en lo que ves. Es una percepción basada en mi análisis de los ciclos históricos, económicos y políticos argentinos. Yo creo que Argentina hace ya 5 años logró un piso histórico y que esos pisos no se van a perforar. Que hicimos un movimiento alcista, primero hasta el 2025, ahora estamos cayendo, que en esta caída se va a deshacer el actual plan económico, pero si me encuentro con vos en la próxima ronda de comentarios de cine en 2 o 3 años, el país va a estar mejor. Y no por mérito del actual gobierno, con el cual estoy bastante en desacuerdo. Lo tenemos bien en claro, quédate tranquilo. Tu moneda tu papel billete favorito de todos los tiempos por algún motivo. Una pregunta boluda, pero me intriga tu respuesta. El billete más lindo que ha existido, que pasó por tus manos. Como estéticamente, el billete más lindo. No, la verdad que no. Nunca le encontré belleza. Los miro, sí, hay muchos, qué sé yo. Hay desde los billetes de los marcos alemanes del año 23, que eran lindísimos. ¿Juntás billetes? ¿Tenés billetes antiguos? Ya no. ¿Tenías monedas? En una época, sí. Cuando tenía 10 años juntaba monedas y juntaba estampillas y juntaba billetes. Sí. ¿Has coleccionado alguna otra cosa de un poco más de grande? No, discos. ¿Tenés muchos discos? Ahora no, tenía. ¿Qué pasó? No, los fui cediendo, qué sé yo. O sea, arte, lo más parecido a una colección que tenés es arte. Sí, arte. Hoy es arte, sí. Hoy es escultura y pintura. O sea, otro tipo de... ¿Y libros? ¿Tenés muchos libros físicos? No tengo casi nada, solamente libros de arte tengo. Como Coffee Table Book, para ver ahí de una sobremesa, para ver un poco... Sí, pues prefiero verlos online. Además es un tema de espacio. No es que no tenga espacio. ¿Y algún objeto familiar que te haya quedado heredado, que tenga algún sentimiento para vos, que lo conservás por eso, guardado? Bueno, tengo un narguile. Ah, pero eso es de un viaje. No es de un viaje. ¿De dónde salió? Lo trajo mi abuelo cuando vino de Siria. Muy bueno. En el año 1910. ¿Y vos desde chico ya lo veías y un día fue para vos? Sí, claro, exactamente. Sí. Pero de tus padres no tenés nada. Escritos. Textos. ¿Crees en el zodíaco de alguna manera? No lo entiendo. No lo entendés, pero soy de Sagitario. Soy de Sagitario. Yo también soy de Sagitario. Qué bien. Bueno, quiero creer que bien, pero iba para ver si algo, intuyendo de información sagitariana, creías que te regía en alguna medida
No, no le das bola. No. Mi esposa es astróloga, Ah, bien. no ejerce como astróloga. ¿Ella de qué signo es? Ella es de Tauro, Qué buena combinación. sí. Muy celosa. Pero sí, la verdad que es tremendamente celosa. Bueno, pero perdone, pero no. yo la verdad te digo, no es como que la astrología no es, o yo no la encontré compatible Sí. con mi sistema de razonamiento histórico, político y económico. ¿Qué es lo que más te interesa de una persona cuando la conoces? No. Hablo de interés de que te atraiga a compartir una charla en una mesa, hay gente nueva. ¿Qué te interesa de la gente? Las cosas que dice, los temas que pueda manejar. Ujú. No tiene por qué tener mis mismos intereses. Yo generalmente pregunto mucho cuando conozco a alguien. Pregunto qué hace, a qué se dedica, cómo ve esto, cómo ve lo otro. ¿Podés llevarte bien con alguien que piense diametralmente opuesto a vos? Absolutamente. ¿Podés tener afecto con una persona así? Más que con los que piensan como yo. Porque es muy aburrido estar con un tipo que dice exactamente lo mismo que vos. Bueno, ni siquiera un amigo, claro, exactamente. ¿Por qué tendría uno un amigo? Prefiero eso. Prefiero que piense diferente. Discutir. No extremadamente diferente, ¿no? No, Si no, el tipo claro, dice, no. yo profeso una ideología por la cual yo te tengo que matar a vos, no. Pero si el límite es la no agresión, me parece bien. Otro momento tuyo destacado, que en Téngase Presente está y en muchas charlas que diste, es cuando incursionas en la política, que tu cartel de político está en el 6-1 del 1991, la Torre Batistuta. Ese día se alinearon los astros. Vos estuviste mucho tiempo en la cancha de Boca, te tocó justo ese partido emblemático y ahí estaban los carteles. No, yo para una interna en el partido, Sí. yo era parte de la Unión del Centro Democrático, había contratado, se llamaban carteles estáticos, Sí, claro. que decía Malatón concejal. Se ven en el fútbol de primera en los goles del Exactamente. partido. Contraté 2 partidos de la selección argentina y el partido Racing Boca, donde obviamente estuve presente, ¿no? En el sector, en la platea B de la cancha de Boca. Ujú. Y había un cartel, el cartel mío, que está en las fotos y se ve en las filmaciones también, estaba cerca del córner. Sí. O sea, abajo de la los 12. palcos. Bueno, Más cercano a la 12 que... entre los palcos y la 12 estaba. Ujú. Es un cartel de chapa era. Se vio todo el partido, porque además pasaron muchas jugadas por ahí. Exacto. Ganamos 6-1 ese día. Ujú. La Torre y Batistuta, que eran grandes héroes Había de Boca. llovido, están todos embarrados. Estaba con lluvia, sí. Ujú. El fútbol. En algún momento le perdiste un poco el rastro, dijiste que después del Sí. Mundial, de lo que viste en el Mundial, es como, bueno, ya está, ¿no? El Como- fútbol es, yo soy, digamos, he sido fanático del fútbol. Ujú. Lo sigo por periodos. Entonces, enganchás, Entonces sigo 5 años, dejo. De 7 años y dejo. Tu máximo ídolo de todos los tiempos en el fútbol. Bueno, son los 2 grandes argentinos, ¿no? Maradona y Messi, Eso. no hay duda. Sí. Lloraste en la final. Lloré mucho más, aunque no lo creas, en la semifinal con Croacia. Cuando terminó ese partido 3-0 monumental en Sí, claro. el Mundial de Qatar, Ujú. yo dije, no puedo creer que estamos en la final, ¿viste? Ujú. Y lloraste. Sí. En la cancha, ¿cómo sos? ¿Concentrado, disperso? Muy recontra concentrado. No grito, no, Nada. nada. La procesión va por dentro. Observo el juego. ¿Te pones muy nervioso? Cuando era chico sí, sufría mucho, pero ahora no. Ahora estás un Nada. poco más. El otro día fuiste a la cancha, estuviste en River. En River. Como no te dijeron nada, nadie, porque sos un ferviente fanático de Boca. Nadie te dijo nada. no, la gente La mirá, gente yo se portó bien. siempre que voy a Qué River, bueno. cuando juega mi equipo, la gente por lo menos los que me que saludan están y ahí en todo, el sector. muy amables. ¿Quién te invitó? Un amigo que tiene un palco en River. Qué lindo. Un amigo de River que siempre que juega a Boca suele invitar. Maratón, tengo una entrada para vos. Bueno, Ojalá voy. que te vuelvan a invitar, a pesar de... Yo creo que sí, porque además, por supuesto que no hablo, no No grito. gritaste el gol, una cosa de ubicación. No. Yo Eh, creo que tenemos que volver a eso en el fútbol, ¿no? A convivir. Pero por supuesto, escuchame, Estoy de acuerdo. la cantidad digamos, de Boca River o de Boca Sí. con equipos de contrarios en la Copa Libertadores que tuve es un montón. Estábamos al lado. Nadie le pegaba al otro, nada. Yo para ver a Enzo y a Maradona en la cancha, en el 0-0 aquel, yo me metí infiltrado. Si fui no me acuerdo, a qué platea, creo que era San Martín, y bueno, horrible porque crees que te ven. Vos crees que se van a dar cuenta cuando... ¿Qué se van a dar cuenta? No tenés nada, pero
no cantás, digo, ¿viste? Cuando vos Sí. te das cuenta, bueno, a veces ha pasado en la cancha de Boca, una vez dice, no sé si es de Boca. Digo, ayer, Atlanta Chacarita, había gente que yo decía, estos no son de Atlanta. Había gente que estaba muy callada con un mate y uno empieza a sospechar y bueno, me sentí, no sé lo que era. Realmente lo pasé mal, pero bueno, valió la pena. ¿Vos de quién sos hincha? Boca, por supuesto. perfecto. Pero tengo un amor por Atlanta, porque me crié en el barrio, entonces soy socio también y bueno, fue un fin de semana hermoso. Lo último, para ir cerrando. ¿Qué es eso? ¿Esto es con Bianchi en tu casa? No, ¿dónde es esto? Eso con Bianchi en mi casa, sí, exactamente. Qué bonito. Claro, atrás está... Sí, un amigo bueno. mío que es amigo de él dijo, Bianchi quiere conocer el Cabernet, por supuesto, Qué bueno. invitado. Fue más o menos noviembre del año pasado. Qué lindo. Déjame hacer una reflexión sobre Saving Private Ryan, si se puede. Por favor, antes de cerrar. sí, claro. Te iba a preguntar porque de- acá lo que hemos destacado son los aspectos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco ese día, el Sí, 6 de sí, junio sí, de sí, 1944. Pero la película tiene un sentido muy importante, aparte de mostrar esa media hora bélica, Por que es supuesto. el rescate de un soldado perdido, Último hijo de una madre. cuya madre había Claro. perdido ya 3 hijos en, la Exacto. misma, en esa misma guerra. Y ese es un valor humano tremendo de los Estados Unidos. No importa el costo que tengamos, aunque mueran otros para rescatarlo, Estados Unidos tiene la obligación de traerlo de vuelta. ¿Qué es lo que acaba de pasar ahora en esta guerra con Irán? Ujú. Viste que hay un avión que fue tumbado, Sí. un F-15, que tiene 2 pilotos. Ujú. Uno lo encontraron rápido, otro tardaron 3 o 4 días. Se ponen todos los recursos necesarios para salvarlo. El Estado de Israel hace exactamente lo mismo. Un soldado nunca puede ser abandonado. Y me parece que ese es el gran valor de la película. Hay un es un momento- valor humano tremendo. Hay un momento que te parte que es como Tom Hanks dice que es profesor de colegio, cuando no ni siquiera es soldado, que te lo enterás pasando la mitad de la película, es terrible. Y seguramente cuando fuiste ahí a la conmemoración había gente que se llevaba arena de la playa como Tom Sizemore, ¿no? Va juntando Sí. las latitas con los nombres de los campos que van peleando. Es toda la campaña de Normandía hasta el final de la Segunda Guerra. Está el sitio de Stalingrado, que me imagino también te fascinará como Sí. episodio histórico, que iba a ser la última película de Sergio Leone, no la pudo filmar. Hay algo... Bueno, hay una película Sí. alemana llamada Stalingrado. Stalingrado, que es impresionante. Muy buena. Y La Puerta, visión alemana. Enemy of the Gates, esa también es Sí. increíble. Gran película de francotirador. Con Jude Law, creo que era. ¿Jude Law? Bueno, Enemy of the Gates, véanla porque es una maravilla. En algo que coincidimos también es en Dr. Brumer. Pero yo tengo Dr. Brumer de todos los colores. No tengo Dr. Brumer azul, nada más. Claro. ¿Cuándo descubriste Dr. Brumer? Contémosle a la gente que es una línea de jabones, como panes, parecen jabones para la ropa, pero son espectaculares. Lavanda. Se llama Dr. Bronner. Dr. Bronner. Bronner. Es un jabón que lo conocí por casualidad en el año 98 en Miami. Tiene varias... ¿Lo en compraste Miami. porque lo compraste? No, pasé por un negocio, vi varios, había de Ujú. lavanda, Sí, no sí, sé, los varias colores, cosas, esos pero, son los de los pero el que colores. me gustó es el azul, Ujú. que es una mezcla de hemp, o sea, cáñamo, Ujú. con peppermint. Ahí veo esto riquísimo, me compré 5 y ahora siempre tengo por lo menos 40 en mi casa. También uso el jabón de Kiehl's, de la firma Kiel, pero ese es muy caro. Es más astringente ese. Muy- Ese sí, es mucho sí, más sí, astringente que... Y siempre que puedo uso también jabón de Alepo, Siria. Y no usa shampoo. No, shampoo no uso. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el shampoo? Porque no creo que sirva para nada. ¿Para qué quiero el shampoo? Si uso jabón directamente. ¿Para qué me sirve el shampoo? ¿Qué hace el shampoo? Distinto del jabón. No, bueno. Se ocupa No, el no. pelo ¿Y qué tiene el de, pelo? de una manera un poco más sofisticada. Tiene el olor. jabón. ¿Tiene? No tiene. ¿Y los perfumes? perfume. No, ¿Perfumes? odio los perfumes. ¿No te pones perfume? No, no. ¿Y la mujer? La mujer perfume... Bueno, mi esposa de todo digamos, tiene solamente un perfume que es el que a mí no me desagrada. Bien. Pero en general soy anti-perfume. ¿En serio? Sí. Fuerte. Y en general, digamos, si yo veo una persona que se tiene que reunir conmigo y sé que usa perfume, le Sí. digo, hoy vení sin perfume. La verdad... Lo siento por el Quiero autoritarismo. cerrar esto. No quiero cerrar esto, voy a hacer algo particular. Esto está improvisado porque ven, estoy buscando el celular. Esto no, yo me imagino que no lo respondiste nunca, pero te voy a hacer el cuestionario Proust. En una versión más acotada, ubicás el cuestionario Proust, ¿no? No. ¿No? A ver. Te va a divertir. A ver. Te va a divertir porque es como... Y a mí me divierte que puedes llegar a responder. Cuestionario Proust, señoras y señores. No, pará. Es un cuestionario que Proust desarrolló
para conocer a cualquier persona. Supuestamente son las preguntas, el cuestionario. Ahí vamos. A ver. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? En una palabra, ¿te definís con qué rasgo de carácter? ¿Cuál es la principal característica que te define? No sé, ¿vos qué opinás? No sé. ¿Optimismo? Eso lo tiene que decir. No, pero vos ¿Optimismo? ¿Optimismo? Sí, está bien optimismo, sí. ¿qué cualidad aprecias más en un hombre? Después viene en una mujer. En un hombre, ¿qué te interesa de un hombre? Que sea cómo. Que tenga definiciones. 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 Y en una mujer, ¿qué es lo que más te gusta? Que tenga personalidad fuerte. Bien, continuamos. ¿Qué esperás de tus amigos? De una correspondencia en la lealtad, digamos. Bien. Lealtad. ¿Tu principal defecto? A veces tengo exceso de confianza. ¿Tu ocupación favorita? Lo has dicho durante la En charla. este momento pero- el mercado financiero. Claro. Tu ideal de la felicidad, digamos, como una imagen, una postal que vos decís, eso es la plenitud para mí. Poder ver el paso del tiempo y la variedad de los acontecimientos. La inmortalidad. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Lo peor que te puede pasar. La muerte. Claro. ¿Qué te gustaría ser que no fuiste? Que Bueno. decís varias cosas, varias actividades. Probablemente ingeniero. Muy bien. No me da ¿En qué país? mente para eso. Esta yo sé la respuesta, pero decila vos, ¿en qué país te gustaría vivir? Que no sea este. que no sea este. Sí, porque siempre decís, este es el mejor país del mundo, lo amo con toda mi alma, Bueno, pero ¿en cuál otro? puedo vivir en varios, pero te puedo nombrar varios. Hoy. Países donde yo podría vivir. Sí. Israel, por supuesto. Sí, España, bien. Estados Unidos, Ujú. Japón y la India. Hermoso. ¿Tu color favorito? Azul. La flor que más te gusta. Jazmín. Pájaro preferido. Águila. Autor favorito en prosa. No sé. Listo. Un poeta favorito tampoco. Tampoco. Bien. Un héroe de la ficción. El Capitán América. Bien. Sorprendente. ¿Una heroína de la ficción? No sé. No hay. Tengo que pensar. Músico favorito de todos los tiempos. Robert Fripp. King Crimson. Pintor preferido. Renoir. La obra Los Remeros es la que más me gusta del mundo. Un héroe. Tu cuadro favorito de todos los tiempos. Sí. Tu héroe en la vida real. Histórico. Puede ser Winston Churchill. Sí, me sorprendiste. Nombre favorito. Nombre de hombre o mujer. Un nombre que te guste. Me gustan los nombres de mujer a mí. Uno. Guadalupe. ¿Qué hábito ajeno no soportás? Bueno, tiene que ver con algo que me preguntaste recién. Los tipos que agarran el desodorante y se lo ponen en la ropa. Porque Tiran huelen, arri- Bueno, huelen muy- a desodorante todo el día y es insoportable. Fuerte. Y el desodorante de ambiente, eso, me parece repugnante. Horrible. ¿Qué es lo que...? No, pásame lo que más detesta porque una figura Eso. histórica... Bueno, esto también lo sé, pasa el 25. Un hecho de armas que admires. Un hecho bélico que admires. Bueno, la guerra de los 6 días de 1967. Ujú. ¿Qué virtud te gustaría tener que no tenés? Virtud. Vale saber tocar el piano, digo que son ese tipo de cosas también. Bueno. Ser bueno en matemáticas. Yo soy bueno calculando, pero no soy bueno en matemáticas. ¿Cómo te gustaría morir? Esta también me intriga porque no te gustaría morir, pero... Me gustaría morir combatiendo en una guerra. Perfecto. Lo cual no va a suceder. ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo? ¿Todos los días estás? Euforia. ¿Qué efectos te inspira mayor indulgencia? O sea, ¿qué perdonás más de otra persona? Un defecto que por ahí hay gente que no tolera y vos decís, bueno, no es tan grave. Mientras no sea traición, perdono todo. Bien. ¿Tenés una máxima, un lema? Tengo muchos lemas. Uno que te haya quedado, que decís, bueno, esta es una de las frases que más me marcó. No, la verdad que ahora No te viene. Es un quilombo, no sé. Pero está bien, Carlos, muchísimas gracias por No, haber yo- venido. Espero que te hayas divertido. como siempre. Hablamos de tus películas favoritas, de un montón de cosas. Para mí, una alegría que hayas estado acá. Buñuel está acá también, que no hemos hablado. ¿Cuál de Buñuel? En este caso, El Ángel Exterminador. Hermosa película. Pero me gustan todas las de Buñuel. Pero esa es increíble. La Esa etapa es mexicana. increíble. Sí. Véanla, no les vamos a contar qué pasa, pero pasa algo que ni se pueden imaginar. Sí.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, nos vemos. Hasta la semana que viene, por favor, rebobinar. Gracias. Veo en el reflejo de tus gafas una tormenta